Hola, ¿cómo están mis divinos, mis divinas? Bienvenidos a este su canal Anécdotas y Relatos. El día de hoy nos están acompañando mi nietecito Lucas Alessandro y mi hija Zuli. Y hola, ellos, estoy ahorita acompañándolos este fin de semana en casa y mi hija ha hecho un trabajo durante muchos años, un trabajo hermoso y bien interesante de Genealogía. genealogía, y haya empezado por nuestra familia. Y si a ustedes les interesa este tipo de investigación para que vean cuáles son sus ancestros, de dónde vienen, en dónde pueden encontrar, a qué se dedicó, quién fue el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, y luego de allí pues empiezan a encontrar pues un montón de cosas bien interesantes. Y pues ahora pues voy a acercar la cámara, y acá en la computadora mi hija nos va a estar explicando cómo le hizo, cómo se le hace, en qué le ha ayudado, etcétera. Es bien interesante y pues siempre que yo tenga una duda le voy a preguntar y ella nos las va a aclarar. Así que si les gusta saber un poquito de lo que es la investigación de la genealogía familiar, los invito a quedarse. No, pues primero empezamos con los datos que me dio mi mamá sobre pues dónde nació, quién eran sus papás y de ahí pues ya uno comienza a ver qué es lo que es cierto o no, ¿verdad? Porque la gente siempre tiene como leyendas de la familia y muchas son reales y otras realmente. Bueno, aquí mi hija está mostrando a mi papá. Mi papá es este hombre guapísimo. Él se llamaba Gregorio Peña Retana y él nació en 1921 y falleció en 1979. Entonces mi hija investigó pues todo lo que tenía que ver con el nacimiento de mi papá. Para esto yo no sé por qué mi papá no tenía acta de nacimiento, no tenía muchos documentos. Él, cuando yo lo conocí, con lo que él se representaba en aquella época era con su licencia de conducir. Pero por ejemplo aquí mi hija tuvo que investigar. ¿Te fuiste a ver los registros de las iglesias? Bueno, la verdad es que yo nunca no he encontrado su acta de bautizo, que es donde yo donde empiezo. Yo me voy a este lugar que se llama Family Search.org. Es lo que es una organización de la iglesia de Latter-day Saints, algo así. Aquí mismo explican The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Entonces ellos tienen la información, se van a muchos países del mundo y les piden que los registros ahí de bautizo, todo lo que ellos quieran darles para ponerlos en sus bodegas. Tienen una bodega muy grande en Utah. Pero ya también han estado indexando y poniendo los registros y toda la información aquí en este website. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí el nombre de mi abuelo, Gregorio Peña, y les digo que pues él nació en México, puede uno poner más o menos la fecha o qué tal su esposa. Entonces, a ver que entonces así es como yo le hacía. Y pues ahí va a salir la información. Bueno, va a salir mucha información que puede y que no puede que sea de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, muchos de estos yo sé que no son los papás de ellos, no, o el lugar o la, ¿cómo se dice? La fecha de nacimiento no está correcta, entonces uno tiene que estar viendo, porque pues hay bastantes Gregorios Peñas. Pero finalmente aquí yo he estado, los busco con diferentes nombres, con diferentes personas y echándole muchas ganas, ¿verdad? De él pues he encontrado su acta de defunción
y su registro civil de matrimonio. Entonces, pues aquí en el matrimonio, en el registro civil de matrimonio, pues mire qué bonito que a veces hasta las firmas tienen, aquí tiene, esta es la firma de mi abuelita, de los testigos tal vez, de mi bisabuela, la firma de mi bisabuela, Natividad Espineda, no sé los demás quiénes son, pero... ¿Cómo escribían antes, verdad? Las actas. Por ejemplo, ese documento, yo nunca lo había visto. A lo mejor lo tiene uno de mis hermanos mayores, esa acta, pero por ejemplo, si ahorita mi hija no me la enseñara, un documento que yo nunca había visto, ¿no? Entonces es bien interesante. Sí, a veces tienen información ahí, que lo usamos para poder ir atrás, ¿no? Otras generaciones. Digamos que yo no sabía el nombre de mi bisabuela, pero aquí está. Entonces de ahí ya sé que mi bisabuela es Natividad Pineda y puedo ver si encuentro información sobre ella. Y con eso de las actas de matrimonio, los bautizos, no tanto los bautizos, las actas de bautizos de ahora, pero las de antes hasta a veces nombraban a los... Y enséñales esa foto a las divinas. Pues no sé si la pueden ver, tal vez se las... ¿No se hace grande? Se las enseñas mejor Sí, después. pues, miren, esa fotografía es de la boda de mi mamá y mi papá. Esta es mi mamá, es mi papá, y todas esas eran sus damas. Y yo no sabía quiénes eran esas muchachas hasta que un día vino la hermana de mi mamá y me estuvo diciendo quiénes eran. Y le digo, y tía, ¿y tú por qué no estás allí? Si eras la hermana de la novia. Pero como mi tía ya tenía hijos, ya estaba casada, parece que no podía ser dama. O sea, eran costumbres de aquellos tiempos, tenían que ser señoritas. Señoras, no, ¿qué cosa? A mí sí, porque a mí sí me tocó ser dama y ya casada. Pues sí, pero eran cosas raras. Sí, en esos tiempos. Ajá. Y por ejemplo, también supe que mi abuelita se había muerto un año antes, la mamá de mi papá. Mi papá tenía que guardar un año de luto para poderse casar. Porque era correcto guardar un año de luto, porque si no, no podías hacer fiestas, ni casarte, ni nada. Y ese año tenías que andar de luto, de negro. Sí, sí. Costumbres. Pues, costumbres. Ajá. A ver, ¿qué más? Y bueno, lo que sí encontré fue las actas de nacimiento de algunos de sus hermanos. No de todos, pero de algunos, por ejemplo... A ver, aquí encontré, no sé si a Josefina. Es una hermana de mi papá. No, ¿no? A Margarita. Son sí, hermanas de mi papá. A Margarita sí la encontré en la iglesia aquí en la parroquia de Santa Cruz y Soledad. Entonces aquí dice que ella nació en la calle de Rosario número 46, hija legítima de José Peña y Arlina Retana. Y sus padrinos fue Cosme Peña y Aufresia Castro de Peña. Cosme Peña fue que yo lo tengo en el árbol como su abuelito, bisabuelo de ella, pero obviamente este es otro Cosme Peña. Oh. Cosme Peña es algún descendiente de ese Cosme Peña de 3 generaciones antes. Por eso puede ser un poco confuso, pero pues sabes que estás en la familia correcta cuando los nombres a veces empiezan a repetir, ¿no? Y luego pues mi hija me platica que fue un relajo, porque en ese tiempo toda la gente se llamaba María y todos se llamaban José. Sí. Entonces ella tenía que ver por qué se repetían los nombres, ¿no? Sí, ¿Por qué se repetían los nombres entre familias? Y luego ya ven que hay abuelos que tienen hijos y les ponen el nombre, hasta la fecha, ¿no? Sí. Le ponen el primer nombre al primogénito. Sí, por ejemplo, nosotros sabemos que el papá, o sea, que el bisabuelo, el abuelo de mi mamá,
pues había muerto, ¿verdad? Y había dejado a todos sus niños, pues chiquitos, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál era la historia? De que de alguna manera se había accidentado en su trabajo, lo habían atropellado y se murió. Y entonces yo decía, ay, me encantaría poder confirmar esa historia con algunos archivos oficiales, pero es bien difícil encontrar esa información. Aquí nada más los bautizos y muy de vez en cuando encuentras las actas de defunción, especialmente las de hace 100 años, ¿verdad? O sea, entonces ahí es cuando eso de lo que está diciendo mi mamá, me pasó, porque sí encontré un José Peña de ese tiempo, que estaba accidentado, pero era militar. Y yo decía, pero bueno, tal vez está un poco confusa la historia, tal vez es él, ¿verdad? Pero no, porque ya yo tengo el año de todos los que nacieron en esa época y todos son José Peña. Entonces resulta que ha de haber sido un hermano que nació como un año o dos antes, porque dice que es soltero. Y entonces, pero interesante, yo no sabía, ni mi mamá, que había había algún militar en esa generación, ¿verdad? Porque estás hablando, no conocimos, ¿verdad? Aquí este es el José Peña. Esta es la fotografía. A ver si después, si quieres, te puedes pasar las fotografías. Pero esta es la de su boda con la bisabuela. O sea, él es el papá de mi mamá, de mi papá. Ajá. Y ella es mi abuelita. Ella es Erlinda. No, sí, ella es Erlinda Retana y él es José, no sé. Peña. José Peña, así nada más José. Sí, nada más José. Entonces el papá de mi papá nada más se llamaba José. José Nicolás, pero nunca usó Nicolás. Okay. Lo que nosotros sabíamos es que él se metió de esos que dirigen el tránsito. Y entonces un carro se le vino encima y lo mató, este abuelito. Y mi abuelita se quedó viuda. Y mi papá era aparentemente el más grande de sus hermanos y fue el que se hizo cargo de la familia, pero habrá tenido unos 9 o 12 años mi papá cuando eso pasó. Pues ahí sí no sé, porque nunca encontré la información, pero de que tu papá se tuvo que ir a trabajar rápido como pudo antes de acabar sus estudios, pues sí. Sí, todos. Sí, porque mi papá no se casó hasta que casó a todas sus hermanas, le dio carrera a todos sus hermanos y oficio, y se murió mi abuelita. Hasta que mi papá terminó con toda su familia, se pudo casar y empezar la suya. Entonces mi papá casi se casó de 28 años, que en aquel tiempo ya era casarse viejo, porque los chamacos se casaban a los 20, 18. Sí, fue una situación muy dura para esta familia. Ajá. Tuvieron, ahí apenas se le hicieron, la verdad. Sí, tenían 6 hermanos, ¿no? Sí, bastantes. Sí, el Señor la dejó llena de hijos. Y la señora, pues como las señoras de esos tiempos, no tenían no tenían estudios ni manera de sobrevivir. Pero a José le encontré un hermano a José. Y un montón de hermanos. José Matías, José Margarito, María Antonia, José Carlos, María del Carmen, todos son Marías y José. Sí. Y uno de estos es el que le había encontrado yo, la acta de nacimiento civil de su hermano Margarito. ¿Y eso quién es? Pues ese es un tío, abuelo tuyo. Pues ahí no sé si esta era, pero es bien interesante lo que me platica mi hija, porque sí, esta es la que te digo que dicen cómo se murió este otro José en la militar. Ajá. Y es un tío abuelo. Sí, es un tío abuelo, es el hermano de José. Y estamos aquí en una fecha 1899, del siglo XIX.
Sí, pues, Ajá. y aquí dicen, aquí yo sé que están hablando de ellos porque es Carlos Peña. Y tendríamos que leer bien esto de nuevo para... Sí, y luego fíjense que a mí me quedó un tío, el más chiquito de los hermanos de mi papá, que ya murió hace como 10 años, y a mí me dieron una fotografía muy antigua, y cuando mi tío todavía estaba vivo por teléfono, sin ver la fotografía me dijo más o menos quién eran las personas que aparecían en la fotografía. Entonces esa fotografía yo se la di a mi hija para que la investigara. Y y bueno, ella sacó mucha investigación. Resulta que mi abuelito fallece así en ese accidente, pero el papá de mi abuelito seguía vivo. Y entonces el papá de mi abuelito iba a visitar a mi abuelita y a sus nietos. Pero también había otro tío que se llamaba, bueno, Carlos Peña. Carlos era el papá del papá de mi papá. Sí, mira, aquí ve, Francisco Carlos Peña, pero él lo llaman Carlos, la familia que todavía está viva, ¿no? Y después, si tú ves acá hay un José B. Carlos Peña. Entonces cuando a veces me decían, pero es que era un tío, le dijo, pues sí es posible porque sí existe el tío Carlos y el abuelo Carlos. A ver, no sé de quién ustedes están hablando, pero sí existieron los dos. Y luego había una cosa muy chistosa, porque ese tío decía que él era chiquito y que llegaba este abuelito o tío abuelo, quién sabe cuál de los dos sería, y llegaba hablando con acento ibérico, español ibérico. Entonces nosotros muchos años pensamos que mi papá era hijo de españoles, de españoles que habían llegado de España en la guerra civil o no sé en qué guerra. Y entonces yo pensé mucho tiempo que yo era hija de un hijo de español con una mestiza, y así se nos llamaría criollos. Pero ya luego mi hija me empezó a investigar que 2 generaciones antes de mi papá, en México se declaró que ya no iba a haber ni castizos, ni criollos, ni mestizos, que todos íbamos a ser mexicanos. Excepto, sí. Le voy a hacer hacia la cámara para que ella nos explique. No, sí, entonces aquí les voy a enseñar bien el árbol, ¿El árbol genealógico? Ah, ok. Nada más para que, porque esta conversación puede seguir para siempre. Sí, sí es cierto. Sí. Entonces, sí, pensábamos que éramos descendientes españoles recientes, y eso no es. Sí somos, ¿cómo se dice? Descendientes españoles, pero como mucha gente en México son descendientes españoles. Y tenemos así quiero aquí les explico. Aquí está el abuelo tuyo. A ver, voy a acercar la cámara mejor, no la voy a estar moviendo porque aquí traigo al bebé, miren qué bonito, qué bonito. Bueno, voy a acercar la cámara y mi hija nos va a enseñar cómo se hace o cómo se hizo el árbol genealógico. Pues está José Nicolás, nació en 1895. Yo lo tengo que nació en lo que se llama el Callejón de las Lecheras, en el centro histórico. Después para atrás está la fotografía más vieja que no tengo en mi posesión, pero tengo la copia, ¿verdad? Es del bisabuelo Carlos Peña, 1867. Dice que nació en la central de Abastos, Iztapalapa, Ciudad de México. Y se casó aquí con la abuela Gutiérrez Concepción. Ella su árbol genealógico no lo tengo terminado, apenas he podido encontrar algo recientemente. Pero este árbol lo tengo un poco más, esta parte del árbol genealógico lo tengo un poco más investigado. Porque el bisabuelo ya es Cosme Peña, que nació más o menos en 1822. Ahí es cuando él está empezando lo que es la nación independiente mexicana. Entonces él en su acta ya es un mexicano. Pero si va más para atrás,
su papá es español. Y entonces cuando uno empieza a ver que existen, digo, bueno, ok, son españoles, uno dice, ok, ¿de dónde nacieron? ¿Qué parte de España? No, son de lo que antes México era la Nueva España. Entonces, ellos todos allí eran, ¿cómo se dice? Ciudadanos españoles. Y unos pues eran mestizos y otros eran españoles y otros eran mulatos de toda clase, ¿verdad? Entonces ahí ya empiezan a denotar las diferencias de las etnias, porque era importante saber en esos tiempos cuál era su casta de uno, porque entonces eso les daba derecho a gente de vestirse de cierta manera, de poder tener ciertos negocios, ciertas posiciones, ¿verdad? Y entonces, claro, es cuando por eso la gente que ya era mestiza, que ya de repente se identificaron como la raza, ¿verdad? Era que les empezaron a ver que era muy injusto, ¿verdad? Que solamente ni siquiera los españoles, que como aquí que tengo mis ascendentes, no, sino los plazos buenos eran para la gente de la península ibérica, o sea, los españoles de fuera de México. Entonces se enojaron y por eso la independencia y todo eso, ¿verdad? Que uno puede ir a revisar, hacer su propia investigación. Pero sí, entonces tenemos a Cosme, más para allá tengo a José Luis Peña, 1784, de la Ciudad de México. Más para atrás tengo a Cristóbal Ignacio Peña, que ya parece que ya él ha de haber nacido en en Temamantla, México, el Estado de México creo que era. Y y de ahí pues ya tengo a sus papás de él, José Peña, pero pues como está en otro estado ya no pude irme más para atrás, pero de cuando llegaron así a México, ¿verdad? De España, no sé, seguro más generaciones atrás, pero a lo que es, pero aquí en el lado de Otamendi, de la esposa de José Peña, sí encuentro la persona que llegó a la Ciudad de México, y pues hay cosas muy interesantes porque pues uno no sabía, ¿verdad? Nada. Oye, no tenemos apellido Otamendi, así como de Alcurnia, Conde. Bueno, los Otamendi es un apellido vasco. Ajá. Entonces aquí yo vi que ya más para atrás estaba Luis Otamendi, que en las actas de nacimiento de sus hijos decía que era de Francia. Y yo dije, ay, pues qué raro, ¿cómo de Francia? Y después más para atrás encontré que decían que su papá era del reino de Navarra. Y yo decía, bueno, ya tuve que ir a investigar que el reino de Navarra sí era parte de las tierras españolas, que se disputaba mucho con las de Francia. Entonces, así como está ahorita, España eran muchos reinos pequeños que se unieron. Y entonces ya porque se casó Isabel la católica con el de Aragón, todo eso, ¿verdad? Entonces Fernando, entonces pues ya había otros reinos que ahí se andaban heredando, bueno, una disputa, pero en ese momento ahí es donde nacieron. Entonces a veces eran franceses, a veces eran españoles, y en eso los vascos se les dio las oportunidades para venir al Nuevo Mundo. Entonces estamos hablando ahí que yo imagino como de 1700, si Juan nació en 1777, Luis se lo trajo a México, ya digamos que unos 20 años antes o por ahí, ¿verdad? 1750. Entonces ya como eso de 1750, esa parte de la familia todavía estaba ya en el mundo viejo, ¿verdad? Allá en Navarra. Y de ahí pues todavía muchas otras generaciones. Por ejemplo, mi mamá y yo no sabíamos que teníamos gente ascendencia que provenía de Yucatán. Aquí tenemos un ancestro de Yucatán, muchos de la Ciudad de México. Y pues ahí le sigo, ¿verdad? Porque también tenemos del otro lado de la abuela. De la abuela de mi mamá, pues son gente mestiza, más mestiza, porque
Pues ya ahorita uno ya no sabe ni qué es la verdad, ¿verdad? Aunque esté uno blanquito o no, pues como mi hijo, tengo un hijo blanco de ojos azules. Obviamente no es blanco nada más, ¿verdad? Porque yo soy de todo, entonces... Entonces ya hay gente que les gusta decir que son gente, que es gente blanca, pero ya la verdad somos gente muy mestiza ya. Hasta acá en los Estados Unidos, que la gente ha sido un poco más, ¿cómo se dice? Menos mezclada. Como hay gente tan mezclada que ni se da, que ni sabe. Porque allá en México todos sabemos. Esa es mi mamá. Es la historia de mi mamá. De mi mamá hay menos historia porque ellos venían de un rancho, ¿verdad? O de una hacienda, de provincia. Sí, ellos venían de Guanajuato, Michoacán, por esa área. Y los récords de ahí todavía no están completamente indexados. Y de repente también son gente de muy, como dice, de lugares muy pequeños que a veces ni eran realmente ciudades, eran ranchos y todavía siguen siendo. Luego mi abuelito era un hombre blanco, el papá de mi mamá, altote, de ojos claros. Y todos sus hermanos eran de ojos azules y mi abuelito de ojos así verdes, muy claros. Mira, qué guapo mi abuelito. Y esas fotos antiguas que son tan difíciles, ¿no? Pero mi abuelito era chulo, mi abuelito, guapísimo. Y se casó con mi abuelita y mi abuelita era una mestiza, indígena. Sí. Y entonces, yo le decía a mi hija, mi abuelito no es indígena. Ella lo recuerda, mi niña, Zuli lo conoció cuando era chiquita, ¿verdad? Mi abuelito, ya lo conoció de viejito. Entonces yo le decía, mi abuelito ha de ser como francés o como italiano. Entonces ahí cerquita del pueblo de mi abuelito está la Nueva Italia. Sí, por ahí. Y yo pensé, mi abuelito ha de ser de la Nueva Italia. Pero no, quién sabe por qué es. ¿Por qué? Entonces dije a mi hija, ¿por qué hay tanta gente así allá? ¿Verdad? Tanta gente blanca, ¿no? Que les dicen güeros de rancho, ¿no? Sí, güeros de rancho. Y ya me explicó mi hija, ¿verdad? De que pues allá había muchos españoles también. No, pues sí, lo que fue Guanajuato fue una ciudad minera. Fue, creo que la número 2 de las minas de plata. Creo que primero producía mucho Perú y después era Guanajuato, México. Entonces aquí es donde como la plata española, de lo que tengo entendido, fue la primera vez que hubo inflación, o que la gente decía que no había el concepto de que pues si uno tenía más dinero, pues las cosas iban a costar más caras. O sea, porque había más gente que podía pagar, ¿verdad? Así es como funciona ese concepto económico. Entonces, sí, bueno, básicamente había mucha gente, era un lugar de mucho comercio. Es lo que yo me imagino, porque tengo muchas ancestros de Guanajuato y de todas ramas de mi familia. De repente aparece Guanajuato. Entonces algo tiene que haber sido un lugar que la gente estaba atraída por la economía, por los trabajos, por algo, ¿no? Entonces, a eso, pero también había mucho mestizaje en Guanajuato. Ya no, tanto mestizaje que, otra parte de la familia, pues tengo españolas que se casaban con indígenas, o sea, que no es como uno se lo pintan ahí en las novelas, no en todos lados era la cosa tan rígida, ¿verdad? Sí fue feo, a los indígenas, pues sí, los vinieron, los conquistaron, esto no fue un cuento de hadas, no fue bonito. Pero ya después, pues nosotros somos descendientes de los dos lados, de los indígenas y de los españoles, y los dos crearon una sociedad que funcionó, que fue muy rica por 300 años. Nosotros radicamos aquí en California, en los Estados Unidos, y aquí California fue
parte de España y después fue parte de México. Y aún así no nos cuentan nuestra historia. No nos cuentan que estas tierras fueron de nosotros y que después nos despojaron, ¿verdad? Pero un niño que nace aquí hispano o como yo que cursé aquí en los Estados Unidos no te dicen que pues que aquí hubo conquistadores, aquí hubo gente, ¿verdad? Uno lo dice que es inmigrante, que por qué está uno aquí, que este es lugar de los Estados Unidos y por eso yo soy una persona que digo, ahora tengo respuestas que darle a la gente, ¿verdad? Nosotros somos gente que estuvimos aquí y que siempre estaremos. Que aquí también nuestras partes, mis ancestros indígenas ya estaban aquí caminando en estas tierras de los Estados Unidos hasta que llegaron a México. Ya se nos durmió el bebé. A mí lo que se me hace bien curioso es que mi niña al investigar todo esto me va empezando a decir a qué se dedicaban nuestros antepasados, nuestros abuelitos, nuestros bisabuelitos, tatarabuelitos. Y hubo mucho de todo, y yo ahí veo cómo se pasan las herencias, ¿verdad? Aunque no conociste a esa persona de hace 300 o 200 años, y por ejemplo, ¿qué puedes decir de que te acuerdas? Pues aquí tenemos, pues podemos empezar con tu papá, que fue, y tu mamá también. Para los tiempos, mi abuela, pues ya trabajaba, era una persona independiente, que claro que tenía su familia y su esposo, pero era una persona independiente que había ido a la escuela, y era en años 1950, ¿verdad? Más o menos cuando ya ella era una mujer que trabajaba, ¿verdad? Que estaba casada. Eso es muy lindo saber, ¿no? Porque era raro. Sí. Porque las amigas de mi mamá eran amas de casa. Y ya, porque las mujeres no estudiaban, y las que estudiaban o eran enfermeras, o eran maestras, o eran secretarias. No había mucho para la mujer. Pero mi mamá desde jovencita se fue a una academia y aprendió de todo. Sabía mecanografía, mi mamá bien rápido, con su buena ortografía. Y ahora mi mamá cuando yo aquí estoy en la computadora, se acuerda de su mamá, ¿no? Porque ella también le hacía bien rápido. Y luego mi mamá también fue maestra de talleres. Mi mamá alfabetizaba gente, wow, hizo muchas cosas, era una mujer adelantada a su época. Y luego mi papá era un hombre que les digo que primero se murió toda su familia, bueno, no se murió su mamá, su papá, casó a todas las tías, a todos los tíos, él ya se casó grande, y él llegó a ser un hombre rico, llegó a tener sus propiedades, sus casotas, su negocio, fue así como una persona de alguna manera no sabemos bien la historia de cómo llegó él a ser lo que fue, pero podemos entender que de alguna manera él fue un aprendiz, ¿verdad? De alguna manera se metió al mundo de las bicicletas. Es que mi papá fue campeón ciclista. Cuando él era joven, yo llegué a escuchar que él recorrió toda la República Mexicana en bicicleta con atletas, y también él en los velódromos tenía su bicicleta de velódromo, que yo me acuerdo que era de llantas de madera. Lo que yo conservo de mi papá son sus zapatos especiales de ciclismo. Es lo que yo tengo. Y entonces, y de allí él aprendió a componer bicicletas, pintar bicicletas, arreglar bicicletas, hacer bicicletas, a rentarlas, todo lo que tenga que ver. Hasta que puso un negocio grandote, una agencia, en donde allí era el ciclismo completo, y se llamaba la Rueda Libre.
luego ella le puso la Casa Retana, que fue muy famosa la Casa Retana. Y sus amigos de mi papá en Chapultepec y en Polanco tenían también sus negocios de alquilar bicicletas. Era lo que la gente pues las alquilaban, no sé si para trabajar o para divertirse, ¿verdad? Pues sí, no sé. porque y también mucho del parque, Ajá. ¿verdad? Ujú. Estaba el parque que siempre los llevaba, no sé cómo se llama. A Chapultepec. Ajá, y ahí también estaba, ahí tenemos, bueno, hay fotos ahí con la bicicleta. Ajá, sí, todo. Entonces ahí mi papá a todos sus hermanos les enseñó el oficio. Los que quisieron trabajar en eso, trabajaron. Tuvo un hermano que estudió medicina, otro que también tuvo su negocio y así. Y luego pues mi abuelito pues fue el agente de tránsito, ¿no? Y luego Su papá. los demás que fueron. Carlos dice que era pintor. En ese momento yo no sabía qué clase, todavía realmente no sé, ¿verdad? Yo tengo así como ideas románticas, ¿verdad? De mis ancestros. Y me pregunto de qué brocha, ¿no? El ancho de la... ¿Pintor de casas o pintor de pinturas? Pero era pintor. Era pintor. Y después el papá de Carlos hace unas semanas decía que era comerciante y pues eso no me explicaba mucho. Pero ya encontré que era un amanuense y yo lo que entiendo es una persona que escribe documentos. Y eso porque claro que uno tiene diferentes trabajos durante diferentes etapas de la vida, ¿no? En ese momento cuando él estaba casado con su primera esposa, era de gente que escribía documentos a mano escrita. Ya uno se imagina que tal vez para un abogado, yo no sé, pues en esos tiempos no existían las fotocopiadoras, ¿verdad? Y qué otros, pero ahí lo interesante que estamos hablando de 1840 tal vez. Entonces es una persona que tuvo estudios, es una persona que tuvo escuela. La escuela creo que no era gratis en esos tiempos tampoco. Ni toda la gente podía ir. No, entonces ya es cuando puedo pensar, bueno, si su hijo era pintor tal vez no era tan raro, ¿verdad? Porque también se ve que la gente donde él vive pues es gente de clase media, porque había unos señores que trabajaban en la vidrería, o sea, hacían vidrios, que eran sus vecinos y sus testigos para muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces pues él vivía en la ciudad. Y nosotros, pues así como investigamos, somos personas que hemos ido de la ciudad desde ya hace 10 generaciones o más. Wow. Entonces, sí, claro que sí tenemos jornaleros, claro que sí tenemos, pero también tenemos simplemente en mi genealogía, ¿no? O sea, panaderos, zapateros, todo eso son como profesiones de la gente media de esos tiempos. Y todavía la gente menos, ¿verdad? Porque les estaba yo explicando de los jornaleros, de los artesanos. Los artesanos eran gente todavía un poco menos que los que ya tenían sus oficios, como los sastres y los zapateros pues tenían un oficio, y los que hacían arte, ¿verdad? Artesanos pues hacían tal vez, yo no sé qué me puedo imaginar como baskets, ¿cómo se dice? O sea, cosas para vender, ¿verdad? Ajá. Como los inditos uno ve que todavía hacen canastitas, que uno dice que uno ahora pues que la gente sigue trabajando de esto, ¿verdad? Y pues hay que pagar sus precios porque eso no es fácil, ¿verdad? Yo es lo que yo me imaginaba. ¿Qué trabajos tan mal pagados y yo ahorita yo no podría hacer nada de eso. No, y ya todo se está perdiendo. Ahora todo está hecho en China. Qué cosas, ¿verdad? O sea, sí. ya todo. Yo pienso que ya cambiando un poquitito el tema, perdón que me salga, pero que le deberíamos de dar otra vez importancia bien grande a los oficios. Porque no toda la gente nacimos para ser profesionistas. O sea, no todos pueden ser médicos, abogados, astronautas, etcétera. No, tiene que volver a ver otra vez zapateros, buenos mecánicos, buenos técnicos en esto y lo otro, porque pues así la sociedad sería más justa, ¿no? Para todos. Sí, también los necesitamos, ¿verdad? O sea, sí. ¿no? Sí.
pues sí es bien interesante lo que mi hija ha investigado. Ella, yo creo que, no sé si tienes un blog o vas a abrir un canal o tiene un grupo de gente que se dedica Sí, a esto. yo aquí les recomiendo un grupo que se llama Mexican Genealogy. Lo abre un señor que se llama Moisés. El grupo lo escriben mucho en inglés porque muchos tejanos, pero desafortunadamente la gente de México no sé si no pueden, no sé si no les interesa. Yo la verdad no sé, no hay mucho apoyo para la gente que está haciendo su genealogía y que habla español y que habla español. Yo lo encuentro con la gente de descendencia mexicana que está viviendo en los Estados Unidos y que así como yo andan intentando de tomar sus raíces, de entenderlas, de buscarlas. Sí, y todavía algunas personas piensan que somos aztecas puros. Sí, mucha gente piensa que somos, porque sí somos. Yo me saqué un examen de ADN. Eso, lo y del ahí ADN. eso me ayudó a entender que sí, efectivamente yo soy mitad indígena y mitad europea. Y de lo europeo también estoy incluyendo pues lo judío. Aparentemente tenemos por la parte española se vinieron muchos judíos, no solamente a México, pero a muchas partes de Centroamérica, de Latinoamérica, pues, y no hay así mucha diferencia a veces en los reinos o los como viceroyalties, virreinatos, porque hubo virreinatos en Perú, virreinato acá, pero todos bajo la corona española, situaciones muy similares. Bien interesante. Ella se hizo su estudio de ADN hace ya años. Ahora yo creo que hay todavía cosas más avanzadas, pero cuando le salió su estudio de ADN fue bien chistoso porque le salió de muchos colores, así. Entonces ahí se veía su raza indígena, su raza española, su raza, hasta algún negrito por allá atrás. Sí, tenemos detrás de las orejas. Sí, tenemos africanos. Y de mí, del parte de los dos, de mi madre y mi padre. O sea, no, es así de que, pero muy, muy lejanos, pero sí ahí tenemos. Sí, tenemos, por eso tenemos las pompas grandotas, ¿verdad? Y mucho ritmo a bailar de las morenas. Y también del norte de África. Ajá, sí. Lo que son los pues los musulmanes, todos esos. O sea, somos una mezcolanza tan rica, ¿verdad? Los hispanos, los latinos. Y en mi ADN se veía cómo estaba recombinado, o sea, de mestizos. Chistoso, ¿verdad? Y si yo me la hago, ¿me va a salir igual que la tuya? Pues va a ser un similar, porque va a ser similar, no va a ser igual, pero, o sea, yo heredé la mitad de tu ADN, entonces va a estar ahí, ¿no? Pero el mío un poco diferente. Oh, sí, porque pues es mitad de otra persona también. Pues bien interesante, mis divinas, mis divinos. Ya nada más último, para ya casi terminar, cualquier información que mi hija me dé, se las voy a poner aquí abajo en la cajita de descripción. Cualquier duda y pregunta también la pueden poner aquí en los comentarios. Y ella hizo una página bien chistosa últimamente, que al final se las voy a poner, en donde mi abuelita me decía: estás muy güerita, pero eres indita. Así me decía mi abuelita. Y entonces mi hija, retomando esa anécdota, hizo toda la página, y luego me pone a mí cuando estaba chiquita, que nací con este color de cabello, que ahora ya es vela o Cleiro. Pero de chiquita era de verdad, que ahora son canas. Y allí me pone bien chistoso, ¿verdad? Se las vamos a poner ya al último para despedirnos de ustedes. Bueno, gracias, mis divinas, mis divinos. Si quieren más videos como estos, háganoslo saber. Los queremos mucho. Les mandamos un beso bien grande. Muchas bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Se despide mi niña. Zuli. Bye. Bye.